Martínez, el granjero, se alegró mucho al descubrir que su yegua Lisa estaba esperando un potro. Esto significaba que pronto tendría otro caballo, y si resultaba ser bueno, podría traerle más prosperidad económica. Tras meses de espera, el momento tan ansiado estaba cerca, pero algo extraño sucedía. A pesar de que Lisa tenía una barriga enorme, se negaba a parir. Martínez, preocupado, decidió llevarla al veterinario del barrio para realizar una ecografía. En cuanto el veterinario vio los resultados, decidió alertar a la policía. La policía informó al veterinario que llegarían lo antes posible, ya que algo inusual parecía estar ocurriendo con la yegua, y la situación podía requerir cirugía. La policía también visitó a Martínez. Señor, debe acompañarnos, es una situación crítica. Martínez, desconcertado, no entendía qué estaba ocurriendo con su yegua. Martínez respondió a las preguntas que le hicieron sobre sí mismo y sobre Lisa, a la que había montado desde niño. Al terminar las preguntas, escuchó un grito proveniente del quirófano. «Esto es increíble», exclamó el veterinario. Pero, ¿qué había revelado exactamente el examen interno de Lisa que sorprendió tanto al médico? El caballo de Martínez, Lisa, había mostrado signos de decaimiento desde hacía aproximadamente un año. Desesperado por tener un segundo caballo, Martínez había tomado la difícil decisión de asegurarse de que Lisa pudiera dar a luz a un potro. Para lograrlo, necesitaba encontrar a una persona certificada para fecundar legalmente a su yegua. Tras meses de búsqueda sin éxito, finalmente encontró al especialista adecuado. Gracias a su rápida disponibilidad, el hombre llegó a la casa de Martínez pocos días después para asegurarse de que Lisa quedara embarazada. Martínez esperaba con ansias el momento en que Lisa diera a luz. Aunque el proceso había sido largo y complicado, finalmente lo había logrado. Después de unas semanas, solicitó una primera ecografía al veterinario para confirmar que su yegua estaba efectivamente embarazada. Los resultados iniciales indicaron que tanto Lisa como el potro estaban en buen estado de salud. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba. A medida que avanzaba el embarazo, Lisa comenzó a mostrar signos de inquietud y dejó de disfrutar de los paseos por el establo. Martínez, confiando en el veterinario que le aseguró que era un comportamiento normal, se tranquilizó. Pero una semana antes del parto, la situación empeoró. Lisa se resistía a dar a luz, a pesar de que Martínez había preparado todo para un parto tranquilo. Martínez llamó nuevamente al veterinario, quien le hizo preguntas sobre el comportamiento reciente de Lisa. Martínez mencionó que Lisa había estado inquieta, pero ahora apenas se movía. El veterinario, sorprendido por las respuestas, concluyó que la yegua debía ser estirada en el suelo para asistir en el parto. Sin embargo, Lisa no se dejaba manejar fácilmente y Martínez temía que pudiera atacarlo. A pesar de sus dudas, el veterinario insistió en que era el único método seguro para garantizar la supervivencia de Lisa y su potro. Martínez se acercó a Lisa con cuidado, siguiendo las indicaciones del veterinario. Mientras palpaba el abdomen de la yegua, notó una protuberancia que nunca había sentido antes, lo que lo dejó perplejo. Preocupado, pidió al veterinario que realizara otra ecografía para asegurarse de que todo estaba bien. El veterinario accedió, y durante el procedimiento, su tono cambió drásticamente. Algo no estaba bien. Tras varios minutos de análisis, el veterinario decidió hacer una llamada urgente. Martínez, inquieto, le preguntó si Lisa estaba bien. El veterinario lo tranquilizó, asegurando que tanto Lisa como el potro estaban en buen estado, pero que había algo más que requería atención. Al poco tiempo, la policía llegó al rancho. El veterinario explicó a Martínez que durante la ecografía había descubierto algo que no debía estar en el vientre de Lisa, un chip médico implantado de manera ilegal por el especialista que Martínez había contratado. La policía ya estaba tras la pista de este hombre, quien tenía un historial de prácticas médicas ilegales con animales. Con la ayuda de la policía, el veterinario logró extraer el chip y asegurarse de que Lisa estaba bien. Además, asistieron al nacimiento del potro, que resultó ser un ejemplar único y extremadamente valioso.
El veterinario no podía creer lo que veían sus ojos. El potro era una criatura extraordinaria, con características tan raras que su nacimiento era un evento de una entre 1.000.000. Martínez, impresionado por todo lo sucedido, decidió llamar al potro Lucero. Después de todo lo que había pasado, se dio cuenta de que el vínculo entre él y sus caballos era inquebrantable. Finalmente, la policía localizó al especialista y lo puso bajo custodia. Martínez pudo seguir viviendo felizmente en su rancho con sus 2 caballos, Lisa y Lucero, y la certeza de que todo había salido bien. La veterinaria era consciente de que no tenía otras opciones. El veterinario podía utilizar medicamentos más fuertes que ellos, pero había riesgos. Podría ser que ni Lisa ni su enemigo salieran vivos de esta. El médico preguntó a Martínez qué deseaba. Martínez no podía decidirse entre las opciones, era bastante difícil tomar una decisión. Martínez sabía que, si tomaba la decisión equivocada, todo podría salir terriblemente mal. Después de pensarlo mucho, optó por seguir sus emociones en lugar de su mente racional. Martínez dio permiso para que le administraran medicación más fuerte, consciente de que Lisa necesitaba estar sedada para poder dar a luz con éxito, ya que se volvía cada vez más hostil. Al principio, era necesario ponerse a salvo. El veterinario dijo a Martínez y a su compañera que abandonaran los establos con cuidado, pero a Lisa no le entusiasmó la sugerencia. Martínez dudaba en dejarla en esa situación, ya que se volvía aún más violenta que antes. Merecía la pena. Lisa parecía inquieta y dolorida. Por su propia salud, lo mejor era sedarla cuanto antes. Por lo tanto, Martínez se marchó más pronto de lo que había previsto. La veterinaria ya podía realizar sus tareas. Preparó los medicamentos y sedó a Lisa mientras el médico y su acompañante estaban fuera. Esperó a que estuviera dormida un rato antes de empezar a prepararse para la ecografía. Tanto Martínez como la veterinaria estuvieron en tensión durante esos minutos. Lisa estaba viviendo una situación difícil. La ecografía no era tan sencilla de realizar como parecía en un principio, porque Lisa no estaba en la mejor postura. Como estaba inquieta, se ordenó a Martínez que ayudara al veterinario a estirarla hasta colocarla en una posición favorable. A continuación, el veterinario pudo completar el procedimiento de ultrasonografía. El tono de la veterinaria fue cambiando a medida que realizaba la ecografía, pasando gradualmente de ser optimista a negativo. Martínez era consciente de ello, pero temía distraer a la doctora. Más tarde lamentó no haberse acercado antes. La veterinaria informó a Martínez de que tenía que hacer una llamada urgente después de pasar varios minutos examinando la ecografía. Martínez, sin embargo, desconocía la intención de la veterinaria. Al principio, Martínez se inquietó. ¿Estaba bien su caballo? El veterinario tranquilizó a Martínez diciéndole que sus caballos gozaban de buena salud, pero aconsejó a Lisa que se tomara un tiempo antes de dar a luz a su potro. Martínez asintió y siguió al veterinario al interior de su rancho. Sin embargo, al poco rato oyó un ruido extraño en su rancho. Martínez escuchó que se acercaba la policía. Al principio, no tenía ni idea de lo que pasaba, pero al final comprendió que el veterinario había llamado a la policía. Sin embargo, Martínez seguía sin saber por qué los había llamado. La veterinaria entonces le dio una explicación de las circunstancias, descubrió algo que no debía estar en el vientre del caballo y le informó de que Lisa necesitaba cirugía. Ahora solo se estaba usando un sedante básico, por lo que necesitó la ayuda de la policía local con herramientas para completar la cirugía y sedar adecuadamente a Lisa. Martínez se dio cuenta de lo que estaba pasando y pronto se tranquilizó. Inmediatamente permitió que los agentes de policía llevaran a cabo sus tareas en sus tierras. Sin embargo, Martínez no podía creer lo que le decía el policía cuando el agente se le acercó. El policía le dijo: «Señor, tiene que acompañarnos. Necesitamos sacarle información». Martínez se quedó perplejo. ¿Por qué querían interrogarlo? Nada de lo que hacía era incorrecto. Sin embargo, optó por responder a las preguntas para acabar con el sufrimiento, ya que no tenía nada que ocultar. Los agentes empezaron haciéndole preguntas directas.
Martínez tuvo que afirmar que él era la persona con la que estaban hablando y que los caballos y los establos le pertenecían. A Martínez le pareció raro que las preguntas posteriores entraran en más detalles. ¿Por qué querían saber esas cosas? Le preguntaron cómo se había quedado embarazada su potra. Martínez dijo que había hablado con un especialista que podía ayudarle en esto y mencionó que comprobó los antecedentes del experto para asegurarse de que todo lo que hacía era legal. Incluso facilitó fuentes a la policía para asegurarse de que sabían que lo que hacía era legal. Así lo entendió la policía, que reconoció que todo era legal, pero insistió en que seguía queriendo información adicional de él. Martínez se sorprendió por los posibles delincuentes. Le preguntaron si reconocería a alguien en las imágenes. Martínez experimentó un shock tras ver numerosas fotos, pero entonces reconoció una cara. El experto era sospechoso. ¿Pero por qué? Martínez no tenía conocimiento de ninguna actividad delictiva por su parte. Comenzó a preocuparse cada vez más por lo que le habían hecho al caballo de este hombre. ¿Tenía algo que ver la incapacidad de Lisa para dar a luz de forma natural? Poco después, el policía dio una explicación situacional. Aunque era una autoridad en caballos, este individuo también tenía un historial de prácticas médicas ilegales, ya que con frecuencia experimentaba con procedimientos médicos novedosos en muchas especies de animales. La policía ya lo estaba buscando y había informado a los veterinarios. Durante la ecografía, los veterinarios vieron dos objetos extraños, uno de los cuales era un chip médico en el abdomen de Lisa. Cuando el veterinario lo vio, comprendió que tenía que avisar a la policía, ya que el chip había sido fabricado ilegalmente por el experto que atendió a Martínez. Las autoridades lo estaban buscando. Los policías ayudaron al veterinario durante todo el procedimiento para extraer el chip e identificarlo como procedente del experto. No solo extrajeron el chip, sino que también asistieron encantados al nacimiento de un nuevo semental, que no era el típico semental joven. Lo segundo que observó el veterinario en la ecografía fue que este potro era un ejemplar único que podría ser extremadamente valioso. El veterinario no podía creer lo que veían sus ojos cuando Lisa dio a luz tras la operación. Nunca antes se había encontrado con una criatura tan extraordinaria. El veterinario informó a Martínez de que la probabilidad de que esto ocurriera era de 1 entre 1.000.000. Martínez tenía intención de quedárselo. Después de pasar por todo juntos, se dio cuenta de que él y su caballo compartían un vínculo único que, después de todo, nunca podría romper. La policía también consiguió localizar al especialista y ponerlo bajo custodia. Martínez pudo, por fin, seguir viviendo una vida feliz en su propiedad con sus 2 caballos.